De la mano de la ciencia hemos viajado al espacio, curado múltiples enfermedades, revelado los misterios que esconde nuestro genoma y contestado a multitud de interrogantes que desconcertaban la mente humana, pero su uso sin consideración ética alguna también nos ha arrastrado hacia algunos de los episodios más oscuros de nuestra historia. Tratado de Ciencia Canalla, un libro publicado bajo el sello del Fondo de Cultura Económica y que escribe el doctor en bioquímica y profesor de ciencias en el CEO El Mirador de la Sierra de Villacastín, España, David Jara, realiza un recorrido por las causas y las consecuencias de algunos de los sucesos más aberrantes en los que se ha empleado esta disciplina del conocimiento y que no podemos permitirnos olvidar para no vernos condenados a repetirlos. David Jara, autor de Las moléculas de la vida y del reino ignorado, bacterias, bichos y otros amigos, el encantador de Saltamontes y un zoo en casa, pues nos acompaña para platicarnos sobre esta obra que nos presenta Tratado de Ciencia Canalla y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues le agradecemos que esté aquí con nosotros y bueno, yo quisiera empezar este tratado, este libro es una obra de arte creativa. Bueno, o eso he tratado, desde luego. He intentado que sea una obra, por lo menos literaria, de literatura, una obra que sea agradable de leer, que comunique, que informe, pero que además tenga cierta creatividad. Ujú. ¿Qué es la ciencia canalla? ¿Cómo lo define? Bueno, la ciencia canalla es la ciencia que se ha tergiversado, ¿no? La ciencia que pierde su objetivo, y su objetivo es ayudar al hombre, a todos los hombres, y pierde ese objetivo, esa finalidad, y se pierde por el camino, ¿no? Se desvirtúa, es esa ciencia que nos engaña. ¿Puede la ciencia ser tergiversada? ¿Para quién está hecha la ciencia? Sí, la ciencia ha sido tergiversada en la historia frecuentemente. Poderes políticos, ideologías, factores económicos han provocado que muchas veces la ciencia se haya desviado del que era su camino, ¿no? Y se haya tergiversado. ¿Cómo fue el proceso de realización de esta obra para el lector? ¿Pensó en un público específico o un público general? De repente, pues este recorrido nos hace pues aprender más de la materia, ¿no? Quizá tanto para el lector avesado, especialista, pero también para el lector que gusta pues de recorrer siempre las páginas de un libro. Sí, bueno, en realidad en este libro, como en el resto que he escrito, mi objetivo no es dirigirme nunca al experto. El experto ya tiene sus conocimientos, ¿no? Y sus vías para informarse. En mi caso, lo que busco siempre es acercarme bueno, pues a alguien que le guste la lectura, por supuesto, porque hablamos de libros, y que no tiene que tener, no es necesario que tenga ningún tipo de conocimiento científico, sí interés por la ciencia, ¿no? Entonces, el público de este libro es el mismo público que el resto de los libros. Gente que tenga interés por leer, por conocer historia y por conocer ciencia. ¿Cuál es el papel del científico en la actualidad? Bueno, pues el papel del científico en la actualidad, o el papel que debería desempeñar el científico en la actualidad, es doble. Por un lado, debería centrarse en sus investigaciones, debería centrarse también en lo que le pide la sociedad, ¿no? En lo que puede o no puede hacer, y también debería centrarse en comunicar los resultados que obtiene a esa sociedad, que es la que está manteniendo económicamente sus investigaciones. Eso es lo que debería ser un buen científico. Por supuesto, nunca perder de vista el aspecto ético. No, no todo vale y nunca el fin justifica en los medios. ¿Cuáles han sido los retos a partir de los errores de la ciencia? Los retos del libro en sí, eh, digamos que el reto fundamental ha sido el saber elegir los principales temas, ¿no? Que cabrían en un libro, porque un libro sobre ciencia canalla podría ser inmenso. Igual que la ciencia es inmensa en cuanto a lo que nos ha dado y lo que nos seguirá dando, también hay multitud de momentos en los que se ha desviado. Entonces, la selección de esos temas que se tratan en cada uno de los capítulos quizá haya sido la parte más compleja, ¿no? En la elaboración del libro. ¿Cuáles han sido los secretos
que siempre nos ha guardado la ciencia? Bueno, los secretos nos ha guardado la ciencia, la mayor parte de ellos seguirán siendo secretos, obviamente, pero por suerte los que aparecen en este libro han sido revelados fundamentalmente bueno, por el ámbito periodístico o por los propios científicos, que en muchos casos no saben que estaban haciéndolo mal, pensaban que estaban haciéndolo correctamente y no tenían ningún problema en publicar sus investigaciones, aunque fueran investigaciones éticamente reprobables, ¿no? Entonces, esos secretos nos los tienen que desvelar fundamentalmente los propios científicos, pero obviamente el mundo periodístico juega un papel muy importante en comunicar y en revelar estos secretos. Obviamente el género humano tiene que ver mucho con la ciencia. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo varía el ADN humano a lo largo de nuestra vida? A lo largo de la vida de un individuo, obviamente vamos acumulando mutaciones, ¿no? Mutaciones que nos van a llevar en muchos casos, a padecer un cáncer, ¿no? Pero en lo que es la evolución del ser humano, hombre, tenemos que darnos cuenta que nosotros procedemos de un organismo, todos los seres vivos que existen en este planeta o han existido, procedemos de un antepasado común, ¿no? Y ese antepasado común ha ido cambiando con esas variaciones del ADN. Y lo que me comentabas de que la ciencia y el humano tienen mucho que ver, por supuesto, la ciencia, que es la forma de conocer nuestro entorno, ha sido creada por el ser humano y por tanto tiene sus virtudes, las virtudes que tiene el ser humano, esa forma de cuestionarnos por las cosas y también sus defectos, que a veces lo utilizamos mal. ¿Hacia dónde vamos como especie? Es decir, ¿qué acontece en en la ciencia actual? Pues hacia dónde vamos como especie, digamos que la evolución biológica es muchísimo más lenta que la evolución social, con lo cual, para ver cómo vamos como especie, mejor que a un biólogo o a un bioquímico es preguntarle a un sociólogo realmente cómo van las cosas. Digamos que la evolución biológica en los seres humanos es muchísimo más lenta actualmente que la evolución social, con lo cual, insisto, yo creo que tendríamos que mirar un poquito más cómo van las sociedades o cómo las ideologías, etcétera, más que al ADN de los individuos. Obviamente, pues a través de este recorrido histórico que pues usted nos entrega en este libro y que el lector pues que vaya conociendo también cuál ha sido el desarrollo pues histórico de la ciencia. Para usted, ¿quién fue el científico más grande que jamás existió? Hoy es difícil decirlo, ¿no? Aunque es verdad que todos tenemos nuestros científicos preferidos, ¿no? Pero yo sé, entre Isaac Newton y Darwin y Albert Einstein, quizá nos encontremos con tres de los más importantes, pero no hay que olvidar que la ciencia no se hace con un científico, la ciencia se hace con todos los científicos, con los errores que comete uno, que son superados por otro, que le sirven al siguiente para poder alzarse. Es decir, aunque elijamos nuestros preferidos en plan aficionados, ¿no? De la ciencia, realmente la ciencia se hace en base a muchos, a muchísimos, a miles, a millones de científicos, muchos de ellos desconocidos. ¿Qué hay más allá del universo? Bueno, si lo tiene que decir un científico, yo diría que más allá del universo no hay nada, hay este universo. Como mucho, la teoría de las Brahmas habla de que hay otros universos, ¿no? Pero más allá de él, que pueda explicar la ciencia por ahora, que pueda explicar la ciencia, nada. Ahora, eso sí, la ciencia no es la única herramienta para explicar el mundo, es una de ellas y hay cosas que están limitadas para ellas. Por ejemplo, qué hay después del universo o qué había antes del universo? Eso no lo sabemos. ¿Hubo algo que no entró en el libro, que quizá se quedó en el tintero y no entró en esta obra? Sí, bueno, realmente muchos de los casos de las equivocaciones de la ciencia podrían haber entrado aquí. Hay muchos estudios, muchos que podrían haber aparecido, pero yo creo que realmente al final un libro tiene que tener una finitud, tiene que ser finito, y yo creo que estoy bastante conforme con todos los temas que han entrado. Creo que no me he dejado ninguno de los temas principales. Obviamente los ejemplos, las historias, podría haber muchísimas más, pero todas ellas redundarían sobre una misma idea. Ujú. Obviamente este tratado de ciencia canalla pues tiene que ser estudiado, leído. Quizá yo pues me imagino que puede entrar quizá a las aulas a estudiarse, no solamente para los estudiantes que se interesan en el tema o en los temas científicos, sino que pues quizá para, pues es también de consulta, ¿no? Es una obra de consulta también. Sí, es una forma de conocernos a nosotros. Realmente es un libro histórico. Habla de ciencia, habla de historia, habla de cómo los contextos sociales han ido modificando lo que entendíamos por ciencia, han ido cambiando las necesidades de la ciencia. Y creo que es un libro que está escrito con un lenguaje sencillo, buscando eso, comunicar fácilmente. Y por tanto, yo a mis propios alumnos de secundaria se lo recomendaría. Es verdad que es un libro
que en algunos capítulos puede ser o puede hablar de cosas que son un poquito escabrosas, pero en ningún momento en el libro se ha tratado de estimular el morbo, con lo cual se puede leer tranquilamente, aunque obviamente algunos episodios son francamente duros. Ujú. Ahora, ¿en qué está trabajando usted? ¿Cuál sería su siguiente obra? ¿En qué está pensando a nivel literario? Mire, cuando has leído algunos de los libros que he escrito, te habrás dado cuenta de que son totalmente heterogéneos, ¿no? Yo soy bastante diletante en ese aspecto, hablo de bacterias en un libro, hablo de insectos en otro, de plantas en otro, de la ciencia en este caso, de la filosofía de la ciencia. Entonces no me gusta mucho repetirme. Y el libro que estoy trabajando ahora mismo, ya veremos si se publica alguna vez o no, ya veremos, eso queda mucho tiempo, es sobre las radiaciones. Hablar un poquito de las ondas, los rayos X, los móviles, es decir, un poquito todo lo que es la ciencia física, la física relacionada con la transmisión de las ondas. Todo esto que nos está hablando que son temas sin duda de interés. Ahora, en los últimos tiempos, habla mucho del calentamiento global y creo que hemos sido testigos de ello. ¿Hacen falta estudios sobre esto? Bueno, yo creo que en el caso concretamente del calentamiento global hay una variedad y cantidad de estudios contrastados que demuestran lo que está pasando, que creo que es innecesario, ¿no? El hacer más estudios sobre lo que está pasando, lo sabemos. Ahora lo que necesitamos es que los políticos tomen medidas para, digamos, que este calentamiento no sea tan acelerado, ¿no? Y poder garantizar la vida en este planeta durante bastante más tiempo del que si no lo hacemos pasará. Pero vamos, conocemos todo ya sobre el calentamiento, no tenemos ninguna duda, es una verdad ya contrastada, demostrada y científicamente aceptada. Ujú. Y bueno, este tratado de ciencia canalla, pues sin duda tiene que discutirse, tiene que haber un encuentro sin duda alguna con los lectores, ¿no? Habrá presentaciones en algún momento acá en Ciudad de México. Pues en principio parece ser que sí, estamos gestionándolo. Hay que tener en cuenta que yo vivo en Ávila, trabajo, o sea, en España, trabajo en España, pero creo que para las ferias, algunas ferias del libro que va a haber en DF, para octubre más o menos, puede ser que estemos por allí para ver a los lectores y para que consulten cualquier cosa que ellos quieran. Pues vamos a invitar al lector, a quien esté viendo esta entrevista, pues a que se acerque a este tratado de ciencia canalla, algo que quiera agregar, algo, pues invitar al público lector y compartirnos eventualmente pues las redes sociales para cualquier duda, pues estar en contacto. Sí, bueno, en principio, animarles a todos a que lo lean. Creo que el Fondo de Cultura Económica ha hecho un esfuerzo para que el precio sea bastante asequible, ¿no? Que todo el mundo pueda leerlo. El libro está escrito para que todo el mundo pueda leerlo. Y, por supuesto, cualquier comentario, crítica constructiva, crítica de cualquier tipo, cualquier información que quieran a mayores, ¿no? Pues a través de las redes sociales me pueden encontrar. No soy muy activo en ellas, pero bueno, de hecho no recuerdo ni siquiera el nombre que tengo puesto, pero buscando David Jara aparece mi fotografía en Twitter o en Instagram y bueno, a través de esas redes sociales pueden preguntar o interaccionar conmigo, que estaré encantadísimo.